Egun on guztioi, eskerrik asko Xabier, baita antolatzaile guztiei, jardunaldi honetan parte hartzeko gonbidapena luzatzeagatik eta zorionak hemen hainbeste jende ikusita egundoko arrakasta lortzeagatik. Buenos días. No hagáis mucho caso a la presentación de Xabier porque quedaros con el final cuando ha dicho que somos amigos, que eso es la realidad de todo lo que ha dicho en la presentación. Bien, me toca hablar de muchas cosas, pero voy a ir un poco por encima porque si no necesitaría muchísimo más tiempo del que dispongo. Me lo han puesto muy fácil todos los que me han precedido, porque lo que voy a hablar va muy en sintonía con tanto lo que Lide y Juan Mari han dicho en la inauguración, como luego Raquel y Fernando. Con lo cual, bueno, pues me lo han facilitado. Además, soy un poco ventajista porque como me toca hablar después del descanso ya habéis ido al baño, ya os habéis tomado el café, entonces estáis frescos para escuchar, lo que es de agradecer. Bien. Para el final, además del encargo que es hablar un poco sobre la situación del decreto de cartera, del mapa, de servicios sociales, de los servicios específicos en el ámbito de la exclusión y la distribución competencial en el marco del decreto de cartera y de un montón de cosas más, voy a dejar algunas reflexiones, si me da tiempo, espero que sí. Bien, la situación actual del decreto de cartera, bueno, ya se ha comentado que se aprobó en Consejo de Gobierno el 6 de octubre, la semana pasada, que había un acuerdo previo que fue un hito impresionante, después de más de 7 años de debates a lo largo de 3 legislaturas. El 19 de diciembre del 2014 se consiguió en el órgano interinstitucional de servicios sociales un acuerdo entre los 3 niveles institucionales presentes y entre distintos partidos políticos, lo cual tiene todavía mucho más mérito. Y está pendiente de aprobación, de publicación en el BOP para su entrada en vigor al día siguiente. Ahora mismo se está traduciendo el texto, esperemos que hacia el 20 de octubre pueda estar traducido y inmediatamente lo llevamos a boletín. A ver si para finales de mes lo podemos ver ya publicado y que entre en vigor. En cuanto al mapa y la memoria económica, es verdad que se aprobaron conjuntamente porque son vasos comunicantes con el decreto de cartera. Entonces, el informe favorable del órgano interinstitucional de servicios sociales lo obtuvieron también ambos en diciembre del 2014, pero ellos forman parte del Plan Estratégico de Servicios Sociales 2015-2018, que en estos momentos está siendo informado por Presidencia del Gobierno, por Economía y por la Dirección de Presupuestos. Con lo cual, cuando ya tengamos esos 3 informes, inmediatamente el órgano interinstitucional de servicios sociales y el Consejo Vasco de Servicios Sociales, a finales de este mes, van a informarlo también hay que aprobarlo este año sí o sí, con lo cual, bueno, pues andamos un poco contra el reloj, pero lo vamos a conseguir. Al Parlamento se remitirá a título informativo, no tiene que emitir informe. Bien, antes de hablar de los servicios específicos de cartera para la atención a personas en situación o en riesgo de exclusión, sí quería decir algo que ya ha adelantado antes Fernando, y que es que las personas que están en situación o en riesgo de exclusión social también pueden tener otras contingencias, evidentemente. Pueden estar en situación de riesgo de desprotección o en situación de desprotección, otro tanto con respecto a la dependencia o a la discapacidad. Y también, previamente, quiero decir que el ofrecer un continuo de atención y una atención personalizada y próxima a las personas que están en situación de exclusión, y en particular a las que hoy tratamos, que son las de exclusión grave, requiere habilitar prestaciones y servicios que están en la cartera del Sistema Vasco de Servicios Sociales, sean específicos del ámbito de exclusión o no, y de otros sistemas o espacios, el sociosanitario entre ellos. Ejercer la función de referente y la coordinación de casos de la colaboración entre niveles de atención primaria y secundaria y con el tercer sector es importante, y también con otros sistemas como el de empleo, el sanitario, etc. Yendo ya a los servicios específicos y a su distribución competencial, tenemos, por un lado, 3 servicios que son de atención primaria, de competencia municipal, que son las fichas, los números corresponden a las fichas de cartera. El 1.7, tipología 2, servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión.
Los tipos son obligatorios, las administraciones competentes los tienen que prestar, en este caso los ayuntamientos. Y tipo 2 es porque la tipología 1 corresponde a personas mayores. El 2 es el que corresponde a exclusión social. El 1.8, que son servicios de acogida nocturna municipales para personas en situación de exclusión, en particular personas sin hogar y personas transeúntes. Y el 1.9.2, que son los servicios de alojamiento o vivienda tutelada para persona en alto riesgo de exclusión social. Y lo de alto lo remarco porque se ha concretado y se ha consensuado que sea así. En atención secundaria y competencia foral tenemos otros 3 tipos de servicios. El 223, que es el servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social. El 232, el centro de acogida nocturna para atender esas mismas necesidades. Y el 245, que son los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación. Como veis, hay un mismo continuo en la atención, sea en primaria o en secundaria. Hablamos de servicios de día, de noche y de alojamiento, progresivamente, pero con muy distintas intensidades, según los casos. En los centros residenciales, me voy a detener solamente en este caso, tenemos, por un lado, los centros residenciales para personas con una situación cronificada y un deterioro personal que precisan un servicio ya de larga estancia, con un enfoque que combina la inclusión social y el ritmo de intervención pausado. Y una segunda tipología, que son los servicios residenciales para la inclusión social, ya son de media o larga estancia, no siempre de larga, ofrecen un apoyo orientado a mejorar las capacidades y las habilidades personales y relacionales de las personas usuarias con un objetivo de reinserción y con un acceso progresivo a un modo de vida normalizada. Y aquí se subdividen en 2 tipos a su vez. La vivienda con apoyos para la inclusión social, que va dirigida a posibilitar la vida en un contexto comunitario a personas que tienen carencias, digamos, psicosociales y que requieren un apoyo psicosocial de intensidad media. Y, por otro lado, los centros residenciales para inclusión social, que estos se dirigen a facilitar la inclusión social de personas que tienen ya unas carencias psicosociales graves y o a facilitar la transición hacia esas viviendas estables a las personas que carecen de hogar y que requieren un apoyo psicosocial ya de alta intensidad. Los matices, por lo tanto, son muy importantes. Hay otros muchos servicios en la cartera que, no siendo específicos, tienen mucho que decir en este ámbito, ¿no? El servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación de los servicios sociales de base municipales es fundamental. El servicio de valoración y diagnóstico de dependencia, discapacidad, desprotección y exclusión de competencia foral. El servicio de intervención socioeducativa y psicosocial para personas en riesgo de exclusión, que en la cartera también contempla actuar sobre las personas en riesgo de exclusión, pero que tradicionalmente no lo ha venido haciendo, o poco, en poca medida. Incluso hay pisos de acogida para mujeres, que además de mujeres víctimas de violencia de género, también entran mujeres con ciertas circunstancias que no siempre son de desprotección, que a veces también son de exclusión social. Bien. Prestaciones económicas específicas, pues todo el rollo que he metido ahí se resume en que no hay. No hay ninguna prestación económica específica en cartera para facilitar la integración social. Me diréis, ¿cómo que no? Están las AES. No, las AES no están en la cartera ni están en el catálogo porque son otro sistema complementario, absolutamente coordinado y complementario, pero no son sistema vasco de servicios sociales, son sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social. Sí que existen prestaciones para facilitar la integración social y la autonomía. Ahí tenemos la famosa PEAP, la prestación económica de asistencia personal, pero, repito, en la cartera no hay prestación económica para facilitar la integración social. Los criterios delimitadores de atención primaria y secundaria, bueno, en la primaria, ahora es cuando os hago el examen y os pongo solamente los números de las fichas y ya os los habéis tenido que aprender de memoria. No, ya los voy a recordar. Las situaciones de riesgo de exclusión, el servicio 1.3 de atención socioeducativa, el 1.9.2, que son esas famosas viviendas tuteladas para alto riesgo de exclusión, más servicios de baja exigencia y de baja intensidad de día y de noche, el 1.7, servicio de atención diurna, y el 1.8 de acogida nocturna, más los servicios generales, que son los de, ya hemos dicho, información, orientación, asesoramiento, etcétera, de los servicios sociales de base. En atención secundaria tenemos las situaciones de exclusión, más los servicios de mayor intensidad, de media o alta intensidad, y en su caso también de media o alta exigencia.
El 223, el centro de día para inclusión social, el 232, el de acogida nocturna para inclusión social y el 245, los centros residenciales, más los servicios generales que son los de valoración, de dependencia, etc. Bueno, este es un tema que está en el artículo 19 de la Ley de Servicios Sociales y en el artículo 20 de cartera, bastante bien desarrollado, no me voy a detener apenas, pero es fundamental la figura del referente y la coordinación de caso. El artículo 20 del decreto de cartera dice que una vez realizada la valoración y el diagnóstico social inicial en profundidad y o especializado, y si estos confirman la necesidad de iniciar una intervención que requiera seguimiento, se asignará a la persona o familia usuaria una o un profesional de referencia definitivo. Bien, esta figura va a asumir la coordinación de caso, va a elaborar el plan de atención personalizada, definiendo objetivos y actuaciones, pondrá en marcha las actuaciones previstas, tal. Esto lo sabéis de memoria, seguro. Bien, puede ser un profesional de atención primaria o de atención secundaria. Y lo que es importante, y esto en la práctica no siempre se da, pero es clave, y aquí la letra sí tiene importancia, es que debe trabajar en colaboración siempre con las y los profesionales que hayan intervenido en el caso previamente, si las hay. Bien, si es profesional de atención secundaria, ha de mantener informado también, en su caso, a quien haya intervenido. Luego hablaré al final sobre esto. En cuanto a la garantía de acceso a los servicios y prestaciones, que es otro tema del que se me ha pedido también que hable, tenemos que tener bien claro que se reconoce un derecho subjetivo, por lo tanto, exigible ante los tribunales, en el acceso a los servicios y prestaciones que incluye el artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales, es decir, el catálogo, y el 23, la cartera de prestaciones y servicios, a partir del día de Navidad del año que viene, que parece que está lejos, pero está ahí mismo. Bien, a partir de esa fecha, la Administración competente, la responsable en proveer el servicio o la prestación económica de la que se trate, tiene que garantizar el acceso a todas las personas, y este es un matiz importantísimo, titulares de derecho, que lo soliciten, es decir, no a cualquier persona, sino a aquellas que cumplan los requisitos de acceso generales y específicos. Bien, en caso de que no se pueda garantizar el acceso, habiéndolo reconocido el derecho, quedaría la opción de la prestación económica vinculada al servicio, la PEPS, cuya utilización, pues a ser posible, debería ser excepcional. En cuanto a requisitos específicos de acceso a los servicios del ámbito de la exclusión, bueno, aparte de los generales de empadronamiento, de que tiene que haber una prescripción técnica en la mayoría de los casos, del tema del copago, que en el caso de la exclusión residencial hemos consensuado que no exista copago en ninguno de los servicios que os he descrito, pues no os asustéis con lo que viene ahora. Este es un ejemplo os he puesto solo el de la vivienda tutelada para personas en riesgo de alta exclusión, pues para que veáis un poco extractado en la cartera los temas de situación, de edad, de requisitos administrativos, requisitos de necesidad, que hay un montón en cada ficha, pero bueno, simplemente pues porque veáis un poquito qué condiciones se pueden plantear y cómo, por ejemplo, en este caso, cuando se habla de no padecer de trastornos de conducta ni de comportamientos indebidos o no rechazar un tratamiento que corresponda en caso de enfermedad mental, etcétera, 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 en el caso de que no se cumpla, pues pasaría a un dispositivo de atención foral, de atención secundaria. Bien, había seleccionado esta ficha de las 6, a falta de tiempo también, pero por otro lado, por ver un poquito esto del alto riesgo de exclusión para la vivienda tutelada, para personas en riesgo, ¿no? ¿Qué se entiende como alto riesgo de exclusión? Bueno, pues hemos entendido que serían susceptibles de este servicio las personas que, según la valoración que haga él o la profesional de referencia, cumplan, por un lado, requerir una alternativa de alojamiento de corta o media estancia con supervisión en la vivienda, porque no tiene una alternativa de alojamiento adecuada para hacer un proceso de inserción y en unas condiciones de habitabilidad. Segundo, que no tenga recursos económicos personales. Y tercero, que no tenga apoyo sociofamiliar. Por lo tanto, aquí estamos haciendo una acotación de las personas destinatarias. Lo que hacemos es garantizar que el servicio viene a cubrir necesidades del Sistema Vasco de Servicios Sociales y no de vivienda, no necesidades de vivienda, en este caso.
Añadimos además que las personas que hayan sido atendidas en los centros residenciales forales puedan acceder a este servicio de alojamiento municipal si se encuentran en una situación de alto riesgo de exclusión y el proceso de inclusión, es decir, si está mejorando su situación y la atención que se le veía prestando desde el ámbito foral se ha interrumpido. Si no, y esto fue una petición expresa de las diputaciones forales, prefieren que sea en el centro residencial foral donde se concluya ese proceso de inserción desde el mismo, sin cambiar de referencia ni sin que haya interrupción en el proceso ante situaciones que puedan mejorar y que puedan pasar a ser de riesgo de exclusión, etcétera. Bueno, en cuanto al sistema de valoración y acceso, está descrito en el capítulo 3 de la cartera, en disposiciones procedimentales. Los principales aspectos del procedimiento de valoración y acceso son los referidos en relación a la figura de referente, a la coordinación de caso, valoración, diagnóstico y orientación. El decreto de 2013, que ya ha sido mencionado por Fernando, el que regula el instrumento de valoración de la exclusión, también creo que ha sido pues algo que era totalmente necesario y que afortunadamente se cuenta con él hoy en día. En cuanto a la dotación de plazas, hago unas pequeñas matizaciones antes de poneros dos diapositivas que también pido que no os asustéis porque tienen muchas cifras y tampoco es cuestión de aprendérselas ni muchísimo menos. Hemos incluido a los comedores sociales en el cómputo teniendo en cuenta la evolución, no de todos, tampoco sabemos de cuántos, se está estudiando, pero sí es verdad que algunos comedores sociales se ha visto que están evolucionando hacia lo que sería el 1.7, hacia un servicio de atención diurna completo. Por otro lado, respecto a las viviendas tuteladas para personas en riesgo de exclusión, ahí hemos recogido en el inventario inicial que hicimos en 2011 y que se ha seguido cotejando con ayuntamientos a través de UDEL y con diputaciones, lo cual se lo agradecemos sumamente, ese cotejo de plazas continuo que ha habido y que sigue habiendo. Pues los recursos que en 2011 se utilizaban como pisos de acogida también se han computado porque podrían servir como vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión. Bien, esta era la que os decía, que no os asustéis, no creo que leáis mucho, pero bueno, lo que me queda, lo importante, y por eso la he traído, es para que veáis que pone servicios municipales. Entonces, cada servicio, aquí está el servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión, por ejemplo, el 1.7, lo que hemos comparado es cómo estaba a nivel de plazas y de gasto corriente público y de cobertura en 2012, el 1 de enero de 2012, cómo tiene que estar, qué proyección hemos hecho al 1 de enero de 2017, prácticamente cuando se universaliza el Sistema Vasco de Servicios Sociales. Entonces, ¿qué incremento, tanto en gasto como en plazas y en cobertura, va a ser necesario? Eso se ha hecho con toda la cartera, no solo en exclusión. Se ha hecho servicio a servicio, prestación a prestación, con un nivel de detalle, creo que importante. Y bueno, pues por ejemplo, si pasamos... Perdón, se me ha ido. A ver. Un segundito. Si pasamos, por ejemplo, a este último, que son los centros residenciales forales, que son los más caros, evidentemente vemos que el incremento de plazas va a pasar de ser 832 en 2012 a 968 en 2017, es decir, solamente un incremento de 136 plazas para todo Euskadi nos supone más de 4 millones de euros de gasto. O sea que, bueno, pues la cosa presupuestariamente tiene su incidencia y grande, ¿no? Bien. Bueno, esto es una comparativa que ha hecho ahora mismo el INE, que la ha publicado hace muy poquito y, bueno, pues no la he traído por sacar pecho, pero sí es verdad que el mérito es de todos. Y veis a Euskadi en rojo. Del total de centros que hay para personas sin hogar en 2014 en todo el Estado, 794, 234, que es casi el 30%, un 29%, están en Euskadi. ¿Qué supone? Que cuando se computa el gasto por plaza en euros, quedamos no muy bien retratados, 195.373, porque tenemos muchísimos centros y muchos pequeños, de pequeño tamaño.
Si nos vamos al gasto total en miles de euros, ahí sí, hay de los 220.000 euros, perdón, 220 millones, dejo de 220.000, sí. Si fueran 220.000, 220.782.000 euros están en miles de euros. 45.717.000 corresponden a Euskadi. Eso supone el 20,7% del total de gasto a nivel de centros de todo el Estado. O sea, una quinta parte es gasto que se hace en Euskadi. En cuanto a las previsiones sobre la distribución territorial de los centros, bueno, de esto podríamos estar hablando mucho tiempo, lo voy a intentar sintetizar. El mapa de servicios sociales de la CAP, que está dentro del plan estratégico, marca unos objetivos de cobertura para cada servicio y prestación económica de la cartera y para cada territorio histórico. En cada territorio histórico, las diputaciones forales, conjuntamente con los ayuntamientos, están elaborando mapas. Algunos están más desarrollados que otros, pero bueno, la aprobación de los tres en conjunto será a corto plazo ya. Y estos mapas se anexarán luego al plan estratégico del Gobierno vasco. Bien, además, el mapa de la CAP lo que marca también son criterios para la distribución de los centros en el territorio. Unos criterios poblacionales que son los considerados más idóneos para implantar los servicios. Lo vais a ver ahora gráficamente aquí. Tenemos a la izquierda el grado de proximidad, o sea, servicio cómo es, si es centralizado, si es de proximidad baja, media, alta o muy alta, ¿no? En la columna del medio veis el ámbito poblacional, el volumen de población de referencia, que puede ir pues desde el máximo, que sería 401.000 habitantes, a la población total del territorio de la CAP, luego el sector 200.000, 400.000 habitantes, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la zona básica rural, que son 3.000 habitantes. Y en la columna de la derecha, el equivalente en cuanto a delimitación geográfica. ¿Y cómo quedan los servicios para la exclusión respecto a esto? Bueno, pues los servicios de día, de noche y de alojamiento de competencia municipal los consideramos de proximidad media, es decir, el ámbito poblacional corresponde a la comarca, 50 a 200.000 habitantes. El centro de día para atender las necesidades de inclusión social, que es foral, y los residenciales para personas en situación de exclusión y marginación, los 2, 4, 5, tipo 2, porque el tipo 1 os acordáis que era para situaciones cronificadas, son servicios que se van a corresponder con el sector, es decir, 200.000, 400.000 habitantes. Los centros residenciales tipo 1, los de situación cronificada, estos ya tienen una delimitación geográfica correspondiente al territorio histórico. Son centralizados. No hemos establecido orientaciones, si lo tenéis ahí abajo en rojo, no sé si se lee bien, respecto a la distribución de los centros de acogida nocturna de competencia foral, porque en 2011 no existían plazas al respecto ni en Álava ni en Guipúzcoa. Y se plantea llegar a unas 39 plazas en 2017 para toda la CAP. Y, por lo tanto, establecer un criterio ahí sería prematuro. En cuanto al desarrollo normativo pendiente, que es otro de los temas, el decreto de cartera ya os he dicho que, bueno, esperemos que para finales de mes pueda estar ya publicado y que entre en vigor al día siguiente. Y, como ha dicho la viceconsejera antes, estamos elaborando decretos específicos en el ámbito de la exclusión, sobre centros residenciales, centros residenciales y centros de acogida nocturna. Lo único que queda y de atención, los de atención diurna son los que van a regularse aparte, porque tanto en mayores como en discapacidad también lo hemos hecho así. Entonces, por marcar un mínimo, o sea, un criterio común, se establece así. Bueno, algunas cuestiones relevantes. Una es el cómo, y estos son algunos aspectos un poco para la reflexión conjunta, ¿no? Cómo asegurar el continuo, tanto transversal como longitudinal, en la atención a las personas, desde la colaboración entre los dos niveles de atención y con el tercer sector, y también con Lanbide, con Osakidetza, con otros sistemas. Hay que garantizar esta colaboración estrecha en relación con la coordinación de caso y la función de referencia. Bien, en el ámbito de la exclusión, además, hay que intentar que las situaciones de las personas se reviertan. Lo razonable, me parece a mí, no sé lo que pensaréis, es que el nivel de atención primaria asuma
las funciones descritas por defecto y estableciendo alguna que otra excepción. Y os pongo un ejemplo de una excepción. Por ejemplo, si hay cronicidad en las situaciones de exclusión y o mientras sean usuarias de un centro residencial foral, bueno, pues en ese caso no. Aunque si vemos que va a poder salir en ese proceso hacia la inclusión social, va a salir de ese centro foral, pues quizás habrá un momento dado en el que los profesionales consideren oportuno que esa coordinación de caso, esa figura de referente, se transfiera también a la atención primaria. Bien. Por otro lado, las intervenciones que se realizan desde los diferentes servicios del catálogo en el ámbito de la exclusión y en otros, a veces están un poco articuladas entre sí y en el marco de la coordinación de caso. Hay duplicidades que hay que ir intentando solventar, personas que están utilizando más de un servicio del mismo tipo a la vez. Algunos servicios de atención primaria se han orientado históricamente, lo que os decía, con respecto al 1.3, la atención socioeducativa ha trabajado muy poco en el ámbito del riesgo de exclusión, pues lo tendrá que ir haciendo progresivamente porque la cartera está establecida así, y se han dedicado históricamente a trabajar en otro tipo de contingencias. Parecería razonable, además, que se procure una atención integral desde el nivel de atención primaria a las personas que han iniciado un proceso de inserción y no están en un centro residencial para personas en situación de exclusión. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Fernando de empoderar a la atención primaria, empoderar a los municipios. Creo que es fundamental. Al mismo tiempo, asegurar el tránsito hacia la atención secundaria cuando se requiera, en su contrario, pues apoyos especializados, sean de acogida nocturna o como para hacer procesos de inserción, buscando que desde la atención primaria que las personas que están en la calle o en servicios de atención diurna o acogida nocturna pueden iniciar esos procesos de inserción y continuarlos con una exigencia progresiva. También hay que establecer mecanismos de detección y atención en medio abierto a las personas en situación de exclusión grave. Bien. Comenzando por establecer contacto y relación habitual con ellas. Bueno, esto es verdad que se está haciendo y cada vez más. No lo digo como crítica, sino para que no lo perdamos de vista. ¿Alguna otra cuestión relevante? Bueno, se tendría que aumentar el porcentaje. Esto lo hemos visto en el estudio del inventario, cómo hay toda una serie de servicios en el ámbito de la exclusión que no queda muy claro. Desde luego, a día de hoy no están convenidos, pero no queda muy claro hasta qué punto deberían ser parte del sistema vasco de servicios sociales y de una responsabilidad pública. Y habría que clarificarlo. Hay una inexistencia, cuando comenzamos el inventario en 2011, de algunos tipos de servicios incluso. En general, la vivienda tutelada para personas en alto riesgo de exclusión, la 192, o en algunos casos concretos el 1.7, el Servicio de Atención Diurna Municipal en Vizcaya, el Servicio de Acogida Nocturna Foral en Guipúzcoa y en Álava, incluso el Centro de Atención Diurna para Inclusión Social Foral en Álava. Hay lagunas de atención también desde el punto de vista territorial. Bueno, esto se dijo el año pasado en San Telmo, volverá a salir seguro en las jornadas de hoy, pero no deja de ser una realidad. Hay una concentración de la atención a las personas en situación de exclusión residencial grave enorme en las capitales, sobre todo en Álava, con esa Vitoria que es, centro absolutamente de todos los servicios sociales. Llodio en segundo lugar, pero bueno, ahí la centralidad sí que es mucho más evidente que en los otros territorios, seguido de Vizcaya y, aunque en menor medida, también en Guipúzcoa. He metido aquí un poco el matiz, porque no es la situación igual. Bueno, esto me apetecía traerlo, porque cuando estaba preparando la intervención dije, tantos datos, tanta información, además de tantos temas y tan rápido, digo, bueno, la parte humanista me parece que, hablando de personas en situación de exclusión residencial grave, pues debe estar presente como lo ha estado en las intervenciones que me han precedido, ¿no? Esto es un experimento, no sé si veis bien la fotografía, es una sala de cine en Düsseldorf, en Alemania, un experimento que hizo la ONG alemana 50-50, que trabaja con personas sin hogar,
lo que hicieron fue dar una manta a las personas que acudieron a la proyección de una película y les tuvieron 2 horas con el aire acondicionado por debajo de 6 grados, para que vieran lo que es estar sin hogar entre cartones o con una manta en la calle. Bueno, os puede parecer un poco radical, un poco drástica, pero era una manera de hacer que las personas sin hogar, como ha dicho muy bien Juan María Burto, aparte de hacerlas visibles, yo recuerdo esas maravillosas campañas, el resultado es otra cosa, pero publicitariamente a mí por lo menos me encantaba, la de la Cruz Roja de hace 3 años, lo del mírame, de la persona sin hogar diciendo a la gente mírame, que no soy invisible. El que nosotros hagamos un poco, los que estamos aquí y las que estamos aquí reunidos, que estamos muy mentalizados con esto, pero los que están ahí fuera, mucha gente no, por desgracia, pasan por delante de las personas sin hogar como si no existieran. Si les hablan, no les han oído y, por supuesto, no les ven, ¿no? Entonces, es muy importante ponerse en su lugar. El resultado de esta campaña fue un éxito rotundo. En las mantas había un código QR que ponía en contacto con la web de la ONG y las donaciones fueron masivas en favor de las personas sin hogar. Tuvieron un éxito muy grande. No quería acabar sin citar a mi psiquiatra favorito, que es Viktor Frankl, no sé si le conocéis. Este señor tiene el honor de que en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, un libro suyo está entre los 10 considerados más importantes en relación con el destino del ser humano, con la resiliencia y con todo lo que tiene que ver con la dignidad de los seres humanos. Viktor Frankl fue el creador de la logoterapia, de la tercera escuela vienesa de psiquiatría. Tuvo la suerte, su padre fue ministro de Asuntos Sociales de Austria, y tuvo la suerte, además, de recibir en su casa y poder debatir con ellos, con Jaspers y con grandes pensadores de su época. Luego tuvo la desgracia en la Segunda Guerra Mundial de visitar involuntariamente campos de concentración uno tras otro. Estuvo en Auschwitz, estuvo en Dachau, entre otros, y ahí es donde se dio cuenta de que lo que más le dolía personalmente no era ni las infecciones, ni gastroenteritis, ni la desnutrición, ni el trabajar con barro hasta las rodillas y lloviendo, nada de eso. Lo único que le molestaba a este hombre era el insulto y cuando le lanzaban piedras como si fuera un burro, una vaca o un animal, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los pensadores que mejor ha escrito sobre la dignidad humana y cómo recuperar la dignidad humana y hacer que la persona hambrienta, que la persona sin hogar se sienta digna. Viktor Frankl, os he traído aquí esta expresión de él, hay muchísimas frases que podría haber traído. Dice, los que no hayan pasado por una experiencia similar difícilmente pueden concebir el conflicto mental destructor del alma ni los conflictos de la fuerza de voluntad que experimenta un hombre hambriento. Bien, le he hecho mi pequeño homenaje y con esto eskerrik asko zuen arretagatik. Mila esker.